y cada uno tenía 6 alas, y dice, y con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, pues toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de el que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hablando Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas, dice, y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, dice, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa. Recordemos que Isaías se sentía culpable por estar frente a la santidad del Señor. Y será limpio, y es limpio a través de esto tu pecado. Verso 8 dice, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Padre, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, por tu palabra, Dios amado, que ha sido leída en esta hora y en este lugar. Señor, te pedimos que derrames sobre esta casa, Señor, la gracia y la unción de tu Espíritu Santo para poder ministrar esta tu palabra y poder exhortarla a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Y no solo a los que estamos reunidos en este lugar, sino también para que aquellos que a la distancia y por medio de la radio puedan oír la voz de tu palabra. Háblanos por ella, Señor. Llena nuestra vida, mente y corazón por tu palabra y ayúdanos a entenderla, Señor. Lo pedimos todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Puede sentarse. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Trataré de ser lo más claro posible en esta palabra y tratar de ir transmitiendo también lo que Dios va entregando a mi corazón. Bendito es el nombre del Señor. Lo que el capítulo 6 de Isaías está relatando es el llamado del primero de los profetas mayores. La Biblia establece profetas menores y profetas mayores. Y la verdad que encontramos ahí en el capítulo 6 de Isaías cómo Dios llama, hermanos amados, a este hombre, Isaías, siendo y transformándose él como el primero de los profetas mayores, como el Señor, bendito sea Dios, lo llama. Y lo llama en medio de un escenario de pecado, lo llama en medio de un pueblo que era inmundo de labios, lo llama en medio de una situación complicada en donde el pueblo estaba totalmente desviado y apartado de la voluntad del Señor. Fue tanto así que cuando Dios llama a Isaías y Dios le habla al profeta, hermanos amados, Isaías se sintió realmente inmundo delante del Señor porque estaba en medio de un pueblo inmundo. Fue allí entonces cuando este ser celestial toca sus labios y le dice: no te preocupes porque yo te hago limpio en medio de esta generación malvada. Amén.
Y en ese escenario y en ese contexto Dios llama a este profeta mayor llamado Isaías al ministerio y lo llama con una función clara y específica, y era de poder ser la voz de Dios en medio de una generación perdida y torcida. Eso era el propósito del Señor para Isaías y para esa generación. Dios quería corregir a esta sociedad y lo iba a hacer en aquel entonces a través del profeta Isaías. Dios se proveía entonces de sus profetas para llevar la palabra del Señor al pueblo, tal como lo dice también el texto de Amós capítulo 3 verso 7, porque no hará nada el Señor sin que lo revele primero a sus profetas. Eso era la forma como Dios trabajaba en el Antiguo Testamento, era la manera como Dios comunicaba su mensaje a su pueblo. Vemos allí también el caso de Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías, lo llama para predicar al pueblo y de alguna forma para corregir el corazón del pueblo hacia el Señor. Lo llama, dice la Biblia en Jeremías 1, verso 1, desde su infancia, desde su niñez, Dios escoge a Jeremías para guiar al pueblo finalmente al corazón del Señor. Eso era el propósito. No fue fácil para Isaías, no fue fácil para Jeremías, hermanos, poder transmitir un mensaje del Señor, porque el mensaje era confrontacional, no era un mensaje muy acomodado, era un mensaje bastante radical, bastante duro, el mensaje que Dios entregaba a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y por eso los profetas eran perseguidos y muchos de ellos eran odiados por las multitudes y por las naciones de aquella época. No los querían. Surge allí también el libro de las Lamentaciones. Vemos allí también a un Jeremías en el Antiguo Testamento llorando, diciendo: Señor, ya no quiero servirte, no quiero predicar más en tu nombre, ya no quiero hablar más lo que tú me digas que yo hable al pueblo. Vemos allí en estos hombres llamados por Dios un dolor, porque ellos predicaban y hablaban la verdad que Dios les decía que hablasen al pueblo, pero el pueblo resistía esa palabra. Y allí es donde tenemos que darnos cuenta, hermanos, que muchas veces el llamado que Dios hace no es un llamado sencillo, no es un llamado en donde todo el mundo querrá escucharte, no es un llamado en donde todo el mundo se parará a oírte y te dirá: gracias por hablarme algo bueno, gracias por dirigir mi vida. Muchas veces tú hablarás algo y la gente se reirá de ti, no te querrá escuchar, se burlará de ti, te menospreciarán, te pisotearán. Y fue allí también lo que Jeremías sintió. Jeremías decía: yo ya no voy a predicar más en tu nombre. Pero luego él dice palabras como: pero hay un carbón dentro de mí encendido. Había algo prendido en la vida y en el corazón de Jeremías que lo ayudaba a seguir predicando, aunque la gente le gritara, aunque los amigos lo dejaran, aunque el pueblo lo mirara como un bicho raro. Jeremías seguía aferrándose a lo que Dios había puesto en su corazón, porque había un llamado de parte de Dios para Jeremías y así también a Isaías, como dice el texto. Había un llamado a poder guiar al pueblo a la verdad. Y ese es el deseo de Dios en este tiempo, es que la gente pueda venir a la verdad y a la revelación de la palabra. Y entonces, ¿cómo lo hace el Señor? Dios se provee de hombres y de mujeres amantes y apasionados por la obra del Señor para llevar finalmente la vida de la gente al corazón del Señor. Dios quiere gente apasionada por su obra. El hombre apasionado, la mujer apasionada vibra con la obra de Dios, sueña con la obra de Dios, se levanta pensando en la obra de Dios, se acuesta pensando en la obra de Dios. Y el hombre que se apasiona dice: ¿cómo llevo la obra de Dios adelante? ¿Cómo ganamos más almas para el Señor? ¿Qué hacemos para revolucionar esta región o este país con el poder del Evangelio? Dios quiere hombres apasionados, pero esos hombres enfrentarán adversidades como todos aquellos que nos antecedieron enfrentaron adversidades.
Porque no piense usted que estos profetas, cuando terminaron el final de sus días, terminaron muertos en camas de seda. No, la mayoría de ellos los acribillaron, los asesinaron, los mutilaron, terminaron muchos de ellos asesinados de la peor manera. Entonces, Dios desea que entendamos que la responsabilidad de ser comisionados por el Señor es algo tremendamente serio. Es algo tremendamente serio. Hoy día dicen cualquiera, bueno, yo cualquiera soy pastor, cualquiera soy evangelista, cualquiera soy maestro, cualquiera soy apóstol, cualquiera soy profeta, pero la verdad que el llamado de Dios es tremendamente serio y requiere responsabilidad. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice, por ejemplo, aquel que desea obispado, dice buena obra, desea. ¿Cuántos han leído la Biblia? Aquel que desea obispado, buena obra desea, pero debe ser hombre de una sola mujer. Debe ser un hombre correcto, debe ser una persona correcta, debe ser una persona intachable. Imagínense, debe ser una persona intachable. ¿Por qué? Porque se debe transformar en un ejemplo hacia los demás, debe transformarse en un ejemplo hacia aquellos que van a oír la voz de su mensaje, del mensaje que va a transmitir de parte del Señor. Yo pregunto, usted responde, ¿cuántos son ejemplos aquí delante del Señor y delante de los hombres? Primera de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea un hombre irreprensible, que ame solo a una mujer, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Esto es para todo aquel hombre y mujer que es llamado al liderazgo. Para todo aquel hombre y mujer que es llamado al liderazgo. Si no cumplimos con las normas y los estándares de Dios, entonces no estamos aptos para recibir un llamado y una responsabilidad mayor. Cuando miramos la Biblia a hombres como Josué, ¿cuántos han escuchado a Josué? La Biblia dice en Josué capítulo 1 versículo 1 y se refiere allí a Josué, dice Josué, hijo. No dice así, vaya conmigo a la Biblia. ¿Cómo que qué Biblia está leyendo usted? Josué capítulo 1 versículo 1 y aconteció, dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Dice, y luego agrega, dice, y servidor de Moisés. Así lo presenta. Dice, Josué, hijo de Nun, servidor de, no dice de Dios, de Moisés. Porque algunos dicen, yo solo sirvo a Dios y te saltáis a todos los otros. No, aquí dice que Josué servía a Moisés. No se despegaba ni a sol ni a sombra de Moisés. Porque Josué había entendido que mientras él sirviera a Moisés, entonces Dios se iba a agradar de su servicio. Se lo expliqué una vez a usted y la Biblia lo señala así, dice, si nosotros no podemos creer en lo que vemos, ¿cómo vamos a creer en lo que no vemos? Y ahora lo llevo a la iglesia. Si nosotros no podemos servir a los que tenemos a nuestro lado y los tocamos y los vemos, ¿cómo vamos a servir a alguien que no has visto? Nosotros durante estos últimos años hemos conocido gente, pastor, yo sirvo a Dios nomás. Y bueno, no sirves a tu hermano, no sirves a tu líder, no sirves a tu hermana, no sirves al joven, no sirves a tu pastor, no sirves a tu diácono, no sirves a tu encargado. ¿Cómo vamos a servir a alguien invisible si no servimos a lo visible? Qué tremendo es el Señor. Entonces, Josué era un servidor de Moisés. Eliseo no se despegaba ni a sol ni a sombra de Elías. Elías, un tremendo profeta de Dios que fue arrebatado al cielo, dice la Biblia, en un carro de fuego. Y dice que
Cuando Eliseo se dio cuenta de que había una bendición para él a través del profeta Elías, dice que las palabras de Eliseo fueron: vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Eliseo no se despegaba ni a sol ni a sombra de Elías. Fíjese las cualidades de estos hombres que llegaron a ser grandes en el liderazgo. Jamás usted va a ver en la Biblia a un hombre que verdaderamente fue llamado por Dios a que no se sujetara, a que no honrara al Señor. Todos lo hicieron en orden y de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que haber de alguna manera una evidencia del llamado. Tiene que haber una evidencia del llamado al ministerio. Tiene que haber alguna evidencia bíblica en la vida de aquella persona de que realmente Dios ha depositado un don espiritual sobre esa persona, ya sea un ministerio o ya sea un don. Tiene que haber alguna evidencia de Dios y de la palabra en la vida de esa persona. Y la primera evidencia es que debe ser irreprensible. Irreprensible. Años atrás, nosotros siempre aprendimos esto de un pastor, un día en un culto, que él nos dijo: no le pases a nadie tu cabeza que no conozca su testimonio. No le pases tu cabeza a nadie del cual tú no conozcas tu testimonio. Y entonces un día nos invitan a una iglesia, muchos años atrás, habrá unos 10 años atrás por lo menos, a una localidad rural, a un pueblo pequeño de aquí hacia el sur. Nos invitan a una iglesia y mi esposa me dice: ¿y qué hago si me quieren ungir? Yo dije: clama a Dios para que aquel que te unja te hable algo que sea del Señor y no te diga nada que no sea, que sea de parte de él o de ella. Clame. Y así fue, la ungieron. Porque esta cosa está muy de moda, ¿no? De esto de andar ungiendo y mira, veo. Esta cuestión esto es grito y plata. Ponete a profetizar y las iglesias se van a llenar, hermano. Pero yo le dije a mi esposa en aquel día, en aquel culto, en aquel momento, cuando la saca, yo decía: clama al Señor. Para que el que te ponga las manos tenga testimonio, tenga vida cristiana, tenga santidad. Sea irreprensible, sea correcta, tenga un buen testimonio para con los de afuera. Entonces, esto no es, hermanos, lo que nosotros hemos visto en la iglesia de hoy día. Nosotros tenemos que basar nuestra vida en los estándares de la palabra del Señor. Que las iglesias y que los ministerios hayan bajado los estándares bíblicos para el liderazgo, para lo que tiene relación directa con llevar la obra de Dios adelante, para con los ministerios. Que las iglesias hayan bajado los estándares, eso es una cosa, pero Dios no ha bajado sus estándares. Dios no ha bajado las normas que Él ha establecido. Dios no quiere a pastores que tengan 1, 2, 3 o 4 mujeres y que tengan sus hijos en la calle lejos de Dios. Porque si tus hijos están en la calle lejos de Dios y tú estás pastoreando, hay un problema serio en eso. Algo no estás haciendo bien. Te lo enseñé hace muchos meses atrás. ¿De qué sirve que gente que no conoces sea salva por tu mensaje o por lo que tú predicas de Dios si finalmente tu propia familia se está perdiendo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve de que yo sea un evangelista y vaya y gane a las naciones para Cristo si mi esposa nunca ha querido ir a la iglesia? Si mis hijos se han rebelado con la iglesia, hacen burla de la iglesia. ¿De qué sirve que yo vaya a Centroamérica y gane almas para el Señor si tengo a un hijo en el alcohol que nunca ha pisado una casa de oración porque está resentido, dolido, afectado por el mal testimonio, cualquiera sea el motivo? ¿De qué sirve ser un misionero en África si tengo quizás a gente cercana de mi familia rechazando el evangelio? Eso no sirve absolutamente de nada, no porque no sean importantes las almas de allá, sino porque la primera iglesia que nosotros tenemos que pastorear es nuestra familia. La primera iglesia que tenemos que pastorear es nuestra familia. Preocupémonos de que nuestra casa sea convertida, de que nuestra casa sea salva, y entonces luego vamos a Samaria, a Judea,
y hasta los confines de la tierra. Entonces, los estándares de Dios están allí. Sin duda, Dios es el que llama. Nadie está no reconociendo eso. Dios es el que llama. Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Jeremías y le dijo: antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. Dios llamó al profeta Samuel cuando Dios le dice: Samuel, Samuel, después de que Elí se había desviado porque había dejado que sus hijos omnifines hicieran lo que quisieran en la presencia del Señor. Dios decide llamar al profeta Samuel. Dios lo llama, es una gran verdad, pero lo llama después de una consagración de su madre. Su madre se humilla delante de Dios y le dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. Había un testimonio, había una humillación, había una consagración, había un acto de fe. Y por eso Dios llama allí al profeta Samuel para algo tremendamente glorioso. Y sin duda, Samuel fue un tremendo profeta, respetado por el pueblo, temido por el pueblo. Fue un tremendo profeta del Señor. Pero ¿cómo se condujo Samuel delante de la presencia de Dios? Con temor, con reverencia, con respeto, guardando las normas de Dios, guardando la palabra de Dios, siendo fiel y obediente al Señor. Así se condujo Samuel delante de Dios. Y por eso Dios lo utiliza para ungir posteriormente a este rey sobre Israel llamado Saúl. Porque ese es otro punto. Cuando Dios quiere establecer un liderazgo, cuando Dios quiere establecer a alguien tan importante como era un rey sobre Israel, Dios lo hacía a través de alguien. Dios confirma el liderazgo del rey Saúl, lo confirma a través del profeta Samuel, y lo ungen allí a Saúl como rey por sobre Israel. A través de Samuel lo hace el Señor. A través de Samuel Dios unge al gran rey David, a través de él. Y comenzamos a ver también parte de esta figura bíblica en el Nuevo Testamento. Fíjate allí en el libro de los Hechos, cuando, hermanos, el Espíritu Santo les dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he mandado. Dice que Dios llamaba, Dios escogía, y es una gran verdad. Yo no estoy diciendo en esta mañana que no sea Dios el que llama. Dios llama al pastor, Dios llama al liderazgo, Dios llama al profeta, Dios llama de alguna forma al ministerio dentro de la obra, ya sea un ministerio específico, o ya sea que Dios le haya placido darte una capacidad o un don sobrenatural sobre tu vida. Dios es el que deposita todo aquello, pero Dios confirma y Dios canaliza todo eso de la manera bíblica. De la manera bíblica. ¿Y cómo lo hace allí en el Nuevo Testamento? Lo hace a través de sus siervos. Quizás no había abundancia de pastores, quizás no había abundancia de pastores en Antioquía como para decir: voy a llamar al pastor tanto, hermanos amados, para que unja a estos misioneros o a estos evangelistas o a estos profetas que serán enviados. Quizás no había una abundancia de pastores en Antioquía, pero sí había gente que temía a Dios. Es por esa razón en el libro de los Hechos, capítulo 13, por allí, en donde el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué es lo que sucedió a posterior, después de haber orado y de haber ayunado? Dice que le impusieron las manos y fueron enviados. A veces nosotros queremos ir y nadie nos ha puesto las manos. Eres evangelista, ¿quién te ha ungido evangelista? Eres un pastor, ¿quién te ha ungido pastor? Los que estaban allí con Pablo, ellos conocían el testimonio de ellos. Hechos 13, versículo 2. Vámonos ahí. Esto está bueno, hermano. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Yo les estoy enseñando algo importante que los va a centrar como iglesia y los va a ayudar a mantenernos en la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo pillaron? Hechos capítulo 13. Son más rápidos que yo.
Bendito es el nombre del Señor. Nos vamos a Hechos 13. Dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y Bernabé Simón, que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Y dice, y ministrando estos al Señor y ayunando. Mira qué tremenda consagración espiritual. Cuántos días que no ayunamos, cuánto tiempo que no oramos, cuánto tiempo que no te consagras al Señor. Dice, y ayunando estos al Señor, buscando la presencia del Señor, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. A veces escogemos líderes y ni siquiera oramos, ni siquiera ayunamos. A veces ponemos liderazgo en las iglesias por conveniencia, por familia, por primo, por no sé qué cosa, porque tienes el talento o la capacidad o porque lo haces bien. Pero ellos dicen que ayunaban al Señor y oraban para que el Espíritu Santo les confirmase si era de Dios o no lo que iban a hacer. Estaban en ese momento allí reunidos y Dios mismo por su Santo Espíritu les dice, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces dice, después de aquello en el verso 3, habiendo ayunado y siguieron orando, les impusieron las manos como una evidencia del llamado divino que ellos habían recibido. Porque si quizás en este caso, como es el caso de Bernabé o como es el caso de Saulo, quizás si hubiesen tenido un mal testimonio, ellos hubiesen guardado las manos. El Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Y si hubiesen tenido mal testimonio, quizás guardan las manos. Dice, hey señora, que hay un problema. Tú no estás pidiendo que nosotros, tú estás diciendo por el Espíritu Santo que tú quieres apartar a esto al ministerio, pero ¿cómo le vamos a poner las manos si esto, Señor? No hay cumplimiento de la palabra, no hay obediencia, no hay consagración, no hay sujeción, no hay testimonio. Son unos desordenados, no sé cuál haya sido, poniéndonos el caso de cómo haya sido el testimonio de Pablo, de Saulo en ese momento. Señor, espérate un poco, ¿cómo voy a poner las manos sobre alguien que se ha reído de tu palabra? Pero no, ellos pusieron las manos porque había testimonio. Había testimonio sobre ellos. Ellos ayunaron y en el Espíritu entendieron que el llamado que había para Bernabé y para Saulo era un llamado de Dios. Es cierto que Dios escoge lo vil del mundo, lo menospreciable, lo que no es, para deshacer lo que es, para que al fin nadie se jacte en su presencia. Es una gran realidad. Pero antes de que Dios te llame en alguna área de la obra del Señor, o del ministerio, o del liderazgo, del evangelismo, de la maestría, o de la profecía, o del apostolado, cualquiera sea el área en la cual Dios te quiere usar, primero Dios te va a limpiar. Primero Dios te va a limpiar. Y hermano, yo escuché un consejo de un pastor hace un tiempo atrás y por Dios que lo encontré tremendamente bueno. ¿Quiere que se lo dé? Y este pastor me dijo, la iglesia, pastor, no es como un club deportivo. En el club deportivo, cuando llega una estrella, lo que hace el club deportivo, lo primero que hace, lo muestra para que le saquen fotos y lo meta en la cancha a jugar para que su estrella se luzca. Así a veces nosotros pensamos que en la iglesia llega alguien con un auto grande y decimos, ahí viene un coordinador, ahí viene un predicador, ahí viene un profeta, ahí viene un maestro, ahí viene un evangelista, viene alguien con una gran empresa y decimos, ahí viene un apóstol, ahí viene un líder. Y lo metemos rápidamente a la cancha, que es la iglesia. Pero eso sucede en los clubes deportivos del mundo, hermano. Que cuando una estrella llega a ese club, inmediatamente lo ponemos a jugar, pero en la iglesia no es así. Cuando alguien llega a la iglesia, mínimo debe estar un año aprendiendo en silencio. En silencio, ahí, amén Señor, trata con mi vida, restáurame, límpiame, hazme entender, pon sujeción, pon obediencia, pon amor, quítame el pecado, quítame la mundanalidad. Y tú aprendes en silencio, callado, allí, porque tu único anhelo no es la farándula, no son las luces, tu único anhelo es servir al Señor, agradar a Dios con tu vida, que Dios se agrade de lo que tú haces. Tú aprendes en silencio cuando tú quieres verdaderamente servir al Señor, pero si andas buscando las luces del espectáculo, entonces no estás buscando al Señor. No estás buscando servir al Señor.
Estás buscando servir a tu propio yo, servir a ese ego. Ay, que lo haces bien, ¿ah? Oye, cantas como los ángeles. Tú deberías estar a cargo de la alabanza, cantas tan lindo. Oh, predicaste y yo vi fuego alrededor tuyo. Y tú humildemente dices, el que puede, puede. Y eso Dios lo quiere sacar de nosotros. Dios quiere quitar la arrogancia de nosotros. Dios quiere quitar la vanidad de nosotros. Esa cosa vanidosa que para que eso, aquí no venimos a impresionar a nadie. Aquí venimos a humillarnos delante de la presencia del Señor. Entonces cuando Isaías, cuando oye ese texto y ese pasaje, sucede este diálogo, ¿a quién enviaré? Y se oye esa voz, heme aquí, envíame a mí. Significa que yo debo estar dispuesto a humillar mi corazón delante del Señor y a dejarme que el Señor por su palabra me moldee, me guíe, me dirija. Debo estar dispuesto a que Dios me restaure. Debo estar dispuesto a aprender en silencio y a transformarme en un genuino y verdadero siervo del Señor. Porque el Señor quebrará tu envase, el Señor quebrará nuestro envase. El Señor quebrará nuestra vida, romperá nuestros esquemas. El Señor quebrará los protocolos. El Señor romperá tu agenda y te hará de cero, te hará de nuevo. Lo sabemos porque cuando Jeremías es llevado por el Señor a la rueda del alfarero, dice la Biblia que el Señor le muestra a Jeremías la rueda del alfarero, haciéndole ver lo que Dios puede y quería hacer con el pueblo de Israel. El alfarero tomaba el barro, lo acomodaba, lo presionaba, le daba forma. Y Dios le dice a Jeremías, ¿acaso no podré yo hacer lo mismo con la casa de Israel? Así son mis hijos, establece el Señor, como barro en manos del alfarero. A veces queremos el apostolado, queremos el pastorado, el liderazgo, queremos la maestría, queremos el ministerio profético, queremos liderar en cualquiera sea el área de la obra del Señor, pero no estamos dispuestos a que Dios nos amase como barro en manos del alfarero. No estamos dispuestos a que Dios nos quiebre y nos rompa, porque la Biblia dice que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra. ¿Sabe lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? Es ponernos en el piso y tomar su palabra, que es un martillo, y darte hasta molerte por completo. ¿En qué sentido lo digo? Hasta moler toda esa humanidad que te está frenando para entrar en la bendición y en el plan perfecto que Dios diseñó para tu vida. Dios desea rompernos y hacernos de nuevo para que allí nosotros seamos usados por Dios. Y no empecemos, ay señores, que yo lo haría así. Ay, es que allá lo hacían así. Ay, es que la iglesia internacional de no sé qué lo hace así. Ay, es que el pastor de allá lo hace así. Porque finalmente Dios nos quiere usar y nosotros decimos, no, es que esto se debe hacer así, y esto se debe hacer así, y esto debe ser de esta otra manera, cuando Dios quiere darte un diseño específico. Pero para eso tiene que quebrar nuestra humanidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Me encanta la Biblia cuando dice, porque es necesario despojarse del viejo hombre. Tú no puedes ser un pastor si todavía eres gobernado por el viejo hombre. No podemos ser maestros de la palabra si somos gobernados por el viejo hombre. Difícilmente voy a servir bien al Señor como un diácono, como un líder de la iglesia, o como un encargado de obra, o como un oficial, como llaman en algunos lugares, y que no hay pecado en eso, hermanos. Yo no puedo ejercer el liderazgo si aún soy gobernado por el viejo hombre. Yo no puedo ser un profeta o un evangelista si soy gobernado por el viejo hombre, si yo no me sujeto, si soy arrebatado, si parto como caballo disparado para cualquier lado y hago lo que se me viene en gana.
yo no puedo ejercer un servicio en la obra si no he muerto al viejo hombre. Si no salen de lo profundo de mi corazón esas palabras que dijo el apóstol, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Segunda de Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Segunda de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles. Aquí estamos hablando de mujeres. Yo creo que hay mujeres que tienen tanto amor por la obra de Dios que muchos hombres. Y sé que hay mujeres que tienen aún más gracia de Dios para hablar, para testificar, para orar, que muchos hombres. Y con esto no estoy desordenando el orden bíblico de Dios para el ministerio. Simplemente estoy diciendo que también Dios quiere usar a mujeres que se dispongan en sus manos. Pero el principio bíblico es exactamente el mismo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice Pablo, esto encarga a hombres que sean fieles. Está diciendo a gente que sea fiel, que sea idónea, para que también pueda enseñar a otros. O sea, primero aprendemos nosotros para luego enseñar a los que vienen tras de nosotros. Pero si usted no ha aprendido todavía, ¿por qué estás tratando? ¿Por qué estamos tratando de discipular si nosotros no hemos aprendido ni siquiera nosotros? O sea, Dios dice, aprende tú primero, déjate moldear tú primero por la palabra para que luego otros sean moldeados por ti. Y utiliza este contexto maravilloso, dice, a hombres que sean fieles. Fidelidad, fiel, compromiso, certeza, seguridad, obediencia absoluta. Que tengamos muchas veces que guardar silencio. Pero ya cuando vemos a alguien que anda buscando las luces, ese es un globo de helio nomás. Tú le pones un alfiler y tú sabes lo que le pasa al globo de helio. ¿Le has puesto un alfiler a un globo de helio? Y se va. Necesitamos gente que diga, heme aquí, envíame a mí, pero que quiera servir al Señor. Y no importa si no es gente que está tan preparada, le preparamos. Pero lo importante es que quiera servir al Señor, que sea respetuoso, respetuosa, temeroso, humilde. Me gusta mucho el diálogo de Juan el Bautista cuando le habla al pueblo judío, ¿no? Los judíos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Ustedes no son descendientes de Abraham. Juan el Bautista le dice, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe lo que estaba diciendo allí? Ustedes se creen porque dicen ser hijos de Abraham, porque son judíos, pero son soberbios, altivos, rebeldes. No se sujetan, son insumisos. Su altivez no los va a llegar a ninguna parte. Mas Dios necesita gente humilde y no importa que sean piedras, pero si son sujetos y humildes, sencillos, amantes de la verdad, Dios los puede usar. ¿O usted piensa que Dios puede usar solo a los que han ido al instituto bíblico o solo a los que conocen todas las versiones de la Biblia? Si no hay humildad, no sirve de nada. No sirve de nada. Pero cuando hay alguien humilde, alguien sencillo, alguien que se quiere dejar enseñar, alguien que quiere que Dios lo guíe, que Dios le enseñe, como dijo un día un varón que me encantó tanto. ¿No? ¿Usted ha visto cómo la gallina alimenta al pollito? La gallina toma alimento en su boquita al más chiquitito y le ayuda a que coma. ¿Usted lo ha visto eso? Le pone en la boquita así, como que le trata de alimentar. O como cuando el ave grande esa que se crea en los nidos, ¿no? El águila quiere alimentar a su polluelo más chico, le lleva la comida y se la da. Dios quiere que tengamos esa clase de espíritu. Señor, aliméntame en este día. ¿Qué quieres que aprenda en este día? ¿Qué me vas a enseñar, Señor, en esta semana? Yo quiero aprender. Y usted está como ese pollito esperando que Dios venga y le diga. Y que usted esté delante de la presencia del Señor y usted le diga, pío, pío. Pero no, a veces nos creemos demasiado buenos.
Y decimos, ¿me limpiaron el púlpito? Hoy predico yo. Bésame el anillo porque soy el evangelista del año. Es sarcasmo esto, pero estoy tratando de llevarlo a la escena de que se vive hoy día. Usted aquí no lo ha visto quizás, pero se vive. Pónganme alfombra roja que soy el maestro de la iglesia. Estaciónenme el auto porque soy el profeta, llego al auto del profeta. Por favor, me presento, no tengo ni una hoja aquí para enseñarles, ya aquí. ¿Cómo se llama usted? Ya la gente no dice, yo soy don Luis Faúnde, no, dice, yo soy el profeta, por favor, ahí está mi carnet, léalo, profeta de la Iglesia Internacional, Misiones Mundiales para toda la gloria del mundo. ¿Me entiende? O soy el evangelista reconocido por los evangelistas de los evangelistas. Así que cuando yo hablo, este lugar va a temblar. Estoy tratando que se ría un poco porque está más serio. Pero no es así. Cuando Dios le use, que sea Dios el que le use. Y cuando Dios le levante, que sea Dios el que le levante. Y cuando usted entiende que usted hace algo para el Señor, usted debe reconocer que es la pura misericordia de Dios sobre su vida. Porque aquel que se enaltece, dice la Biblia, será humillado. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, nunca olvides que la palabra profética más segura es la que está aquí en la Biblia. Pedro lo dijo claramente y tenemos la palabra profética segura. Esta palabra no se equivoca y esta palabra te va a hacer humilde, te va a hacer sencillo, te va a hacer obediente, te va a hacer fiel al Señor. Pero cuando no conocemos la palabra, cuando buscamos dirección en otras cosas que no sea la palabra, perdemos el sentido, perdemos el rumbo y nos olvidamos que Dios es el que levanta, pero Dios levanta gente sencilla. Dios levanta gente que tenga un corazón dócil, un corazón de carne. Difícilmente Dios va a usar a un caballo chúcaro o a una chúcara. Los caballos chúcaros no se dejan montar, no se dejan poner la rienda, no se dejan poner el bozal. ¿Cómo Dios va a dar dirección a tu vida para un liderazgo mayor si no dejas que Dios te moldee por medio de la palabra? Hermanos, andan millones de personas de iglesia en iglesia. Millones de personas de culto en culto. Porque es más fácil, como decía un hermano y que le encontré mucho sentido, es más fácil andar de culto en culto o de iglesia en iglesia o con pastor, porque finalmente nadie conoce tu testimonio. Nadie lo conoce. Porque si vas por primera vez a una iglesia o vas una semana a una iglesia, nadie conoce tu testimonio, tu andar, tu peregrinar, tu esfuerzo, tus procesos, tu fe, tu fidelidad a la obra. No lo conocen. Entonces cuando llegas a una iglesia por primera vez, muchas veces te tienden la alfombra roja porque no te conocen. Pero qué bueno sería preguntarle a los de tu casa o a los de tu barrio o a los compañeros de tu trabajo cómo tú eres. Es por eso hoy día la urgencia de poder crear o criar raíces en un lugar para poder crecer. Porque si andas tomando un árbol y lo colocas en un lugar, al rato lo trasplantas y lo llevas a otro lugar, y al rato lo trasplantas y lo llevas a otro lugar, el árbol posiblemente se va a terminar secando porque probó tantas tierras que no sabe dónde criar raíces. ¿Me entiende? Es la urgencia de criar raíces en un lugar y decir, Señor, ya tengo 20 años, 30 años, 40 años, 50, 80 años. Señor, yo aquí me quedo, yo ya no quiero más. Aquí me quedo, Señor. Aquí te quiero servir.
Aquí te quiero honrar, aquí te quiero dar lo mejor de mi vida, Señor. Los años que tú me prestes, yo aquí te quiero servir, Señor. Quiero aprender lo que no he aprendido. Quiero servirte, Señor. Quiero agradarte. A veces conversas con gente que tiene 90 años y le dice, hermano, ¿usted dónde se congrega? No, la verdad que estoy pidiendo dirección al Señor. Y tienen 90 años, hermano. Tienen 110 años, no hay ninguno que tenga 110 aquí, ¿cierto? ¿Y dónde se congrega? Estoy pidiendo que el Señor me confirme si es aquí. Si el Señor me confirma, me quedo. Qué tremendo, hermanos. Y nos vamos a morir pidiéndole confirmación al Señor. No deje que el tiempo siga pasando, sirva a Dios. Si tiene testimonio, si en esa iglesia hay testimonio, si en la iglesia de alguna manera se ha visto una evidencia de la palabra del Señor y algo hay de Dios, quédese allí, sirva, Dios crezca, persevere. Dé lo mejor de usted al Señor. No, la verdad dicen algunos que yo estoy para cosas más grandes. Iglesias pequeñas yo creo que no están para mí. Yo estoy para cosas más grandes. El Dios de la iglesia grande es el mismo Dios de esta iglesia. Y el Dios de esta iglesia es el mismo Dios de la iglesia del campo. Porque servimos a un solo Dios. Esto no es la iglesia. Esto no es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y es tiempo de comenzar a crear raíces en el lugar donde Dios nos ha llamado. ¿Sabes? Cuando Jesús se encuentra con Natanael y Felipe, dice la Biblia que cuando Felipe le dice a Natanael, hoy hemos encontrado a Jesús, hemos encontrado al Mesías. Y Natanael inmediatamente preguntando, ¿y de dónde viene? Porque quizás pensaban que el Mesías vendría de un lugar grande, un lugar amplio, un lugar extraordinario. Pero no, el Mesías vino del lugar más simple, de Belén. De un lugar pequeñito. Y ellos inmediatamente, terrenalmente pensaron, dijeron, va a salir algo extraordinario de un lugar tan pequeño, un lugar tan sencillo, tan insignificante. No es el porte del lugar, no es el nombre de la ciudad, no es el nombre de la localidad o el letrero que está afuera. No es eso, es que Dios esté allí. Es que Dios se esté moviendo allí, es que Dios esté hablando en ese lugar. ¿O acaso tú no vas a oír la palabra de Dios a un lugar en donde hay 2 o 3 personas y solamente vas a oír la palabra de Dios en donde hay 3,000 personas? No, el que quiere servir a Dios, no importa si hay 2 o 3 o hay 3,000, sirve a Dios y oye la voz de Dios, porque es la palabra de Dios la que está siendo predicada. Entonces, bajo este entendimiento, si Dios dijera en esta mañana, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá en pos de mí? Y ahí es cuando comenzamos a escudriñar nuestro corazón y comenzamos a analizar nuestra vida para ver si verdaderamente estamos entendiendo lo que significa cargar sobre nuestra vida un don de Dios, un ministerio de Dios o un llamado de Dios. Yo no estoy diciendo que Dios no nos pueda llamar y no estoy diciendo que Dios no nos quiera usar. La pregunta es si es que yo estoy entendiendo lo que eso significa. La Biblia dice que aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás, no es digno de ser llamado mi discípulo. ¿Sabe lo que está diciendo esto?
es que si Dios lo ha llamado a predicar y si Dios lo ha llamado al ministerio, usted se va a morir sirviendo a Dios en el ministerio. Y lo aclaro mucho más. Si Dios te ha llamado a ser un pastor, tú no puedes probar para ver si es que te acomoda o no esa responsabilidad. Si Dios te unge como pastor, vas a morir ministrando como un pastor. Si Dios te unge como un evangelista, no puedes, después de predicar, y cuando se venga la tormenta y la tempestad y las dificultades a tu vida, renunciar a ese llamado. Porque lo aceptaste, con todo lo que eso implicaba, con todo lo que eso involucraba. Aceptaste el llamado. Si Dios te ha dado el don de la ciencia y sientes que en tu vida está la capacidad de la maestría y te has preparado y te has instruido en la palabra para poder capacitar, instruir y enseñar a otros, y sientes que Dios te ha llamado a ese ministerio de la enseñanza, como dice la Biblia, y a unos y otros son maestros. Tú no puedes después de una semana o después de 10 semanas, sabe que los hermanos no quieren aprender, los hermanos no quieren estudiar, nadie me quiere escuchar, nadie me entiende, no sé lo que pasa. No puedes renunciar a ese llamado de la maestría, porque es un llamado de Dios y tendrás que iniciar enseñando. Y si Dios quiere, agregará otras capacidades y dones a tu vida, pero morirás enseñando, y eso va más allá. Si la gente entiende o está dispuesta a escucharte o no, o comprende la profundidad de lo que enseñas, eres una persona que ha recibido una capacidad y un llamado de Dios. Si Dios te ha llamado al ministerio profético, debes entender que esto no es un juego. Tendrás que aprender a aplicar las normas bíblicas a tu vida y regirte por los estándares bíblicos de Dios. Ser un hombre y una mujer sujeta, ser un hombre y una mujer sometida, ser un hombre y una mujer humilde, ser un hombre y una mujer sumisa delante de la presencia de Dios y delante del liderazgo que Dios ponga delante de ti. Respetuoso, de buen testimonio, ordenado. Que esté dispuesto a ser enseñado y guiado por el Señor y por quienes Dios ha puesto delante de nosotros, porque debemos entender que si Dios puso y le nació en su corazón decir pondré pastores y pondré un liderazgo, es por algo. No es para que el pastor se reviente la garganta cada culto transmitiéndote la palabra, es para que nos dejemos guiar y enfocar por lo que Dios quiera decirnos a través de quienes Dios ha puesto por delante de nosotros. Por lo tanto, si yo acepto y recibo el llamado, y si Dios me ha llamado, cualquiera sea el área, yo debo entender que debo cuidarme para Dios. Cuidar mi testimonio, lo que hablo, dónde voy, lo que pienso, cómo actúo, cómo decido. Por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es, hermanos, que si Dios nos llama hoy día, yo mañana comienzo a ejercer y entonces me lo sé todo. Yo debo aprender en silencio. Señor, necesito entender esto, necesito saber cómo materializar esto, cómo poder llevar a cabo esto. Pastor, necesito que me explique esto, cómo funciona, cómo debe ser, cuál debe ser la manera. Necesito canalizar esto. Y el pastor te guiará y te ayudará a poder descubrir y a trabajar y a empeñar ese don y esa capacidad, ese llamado y ministerio que Dios te ha dado. Los ministerios no son para que cada uno trabaje como llanero solitario, el maestro por allá, el evangelista por allá, el profeta por allá, el pastor por acá, el apóstol por allá, y todos andan trabajando para cualquier lado. No, los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si Dios ha puesto un llamado al evangelismo en tu vida, es para que ayudes a la labor de tu pastor y para el crecimiento de la misma iglesia en la cual Dios te ha llamado.
Si Dios te ha dado el don de ciencia, si Dios te ha puesto el sentir en tu corazón de hacer misiones, etcétera, etcétera, es para que ayudes a la función del reino en la tierra, pero sujeto al lugar de donde Dios te ha llamado. Entiendo que te quieras ir de este lugar. Si ves un mal testimonio en nosotros, váyase. Pero si has visto de alguna manera sujeción y aún obediencia a la palabra de parte nuestra o testimonio, sirva a Dios tranquilo. Sirva a Dios tranquilo. Y reciba la instrucción de la palabra. Y usted dice, pastor, ¿por qué? ¿Por qué nos ministra esta palabra que está en la Biblia? ¿Por qué nos dice todo esto? Yo vine con otra idea. ¿Por qué nos dice todo esto? Porque no quiero que te pierdas. No quiero que seas arrastrado por cualquier corriente de doctrina que termine involucrando tu salvación. El día de mañana vas a estar en un lugar y alguien te va a profetizar algo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a creer a ciegas lo que alguien te profetizó? ¿Vas a creer a ciegas lo que alguien te dijo que soñó contigo? Tú sabes que tienes que pedir confirmación a Dios. Tú sabes que tienes que ayunar y buscar el rostro de Dios para que Dios pueda traer esa dirección genuina a tu vida de lo que Él quiere. Pero todo se debe hacer en orden y de la manera correcta. Cada hombre que Dios llamó, como fue Isaías, Josué, Jeremías, Daniel, hombres que supieron lo que era la sujeción, el respeto, el orden, el temor a Dios, la fidelidad a Dios hasta el final, aún renunciando a su propia vida. Tenemos a hombres que dicen que tienen ministerio, los llamas a orar, no vienen. Tenemos a hombres que se proclaman con un liderazgo, los llamas a alguna actividad de la iglesia, no vienen. ¿Qué liderazgo tienen? ¿Qué llamado tienen? ¿Qué ministerio tienen? Les dices algo, no lo reciben. Son soberbios, altivos, rebeldes, se enaltecen, se enojan y se van. Un hombre llamado por Dios jamás te dirá algo que quiera dañar tu vida. Jamás. Siempre tratará de alinear tu corazón con la perfecta voluntad del Señor. Recuerda que cuando Dios nos habla algo, es por nuestro propio bien. Por lo tanto, en esta mañana, yo puedo decirte que el anhelo de nosotros y el anhelo de mi corazón es que Dios te use, que Dios te levante y que Dios haga grandes cosas contigo. Porque los ministerios están allí, los dones están allí, los milagros están allí. Pero también debes entender que esto es serio y requiere responsabilidad. No me digas que eres un evangelista si ni siquiera vienes a la iglesia. No me digas que eres un maestro que descifras y conoces los misterios de la Biblia si no sabes aceptar un consejo de tus hermanos, si no doblegas, si no has aprendido a doblegar tu yo, tu humanidad. Porque no siempre tenemos la razón. No siempre tendremos la razón. El hombre de Dios tiene que tener la capacidad para entender cuando se ha equivocado. Porque nos podemos equivocar. Pero el que es humilde va a decir: gracias, hermano. Gracias, hermano. No importa la responsabilidad que ocupes en la obra. El hombre humilde va a decir: gracias, hermano, porque sabe, tenía razón. No lo había visto. Muchas gracias. Porque yo sé que si tú me estás diciendo algo es porque tú me estás cuidando. Por lo tanto, no me digas que tienes un ministerio si aún no has aprendido lo que es trabajar en comunión, lo que es ser un solo cuerpo. Porque Cristo dice: yo los he llamado a que sean un solo cuerpo, en un solo espíritu, y tengan todos una misma mente, un mismo pensar,
un mismo parecer. Esa es la iglesia de Cristo y ese es el liderazgo que Dios quiere establecer para la iglesia. Póngase de pie, por favor. Sin duda Dios es el que llama, pero Dios confirmará tu llamado a través de aquellos que Dios ha puesto a tu alrededor y a través de aquellos que Dios ha puesto frente a ti para guiarte. Padre, en el nombre de Jesús, hemos hablado, Señor, esta palabra, en donde esperamos, Señor, que cada uno de nosotros la podamos entender y la podamos poner por práctica, Señor. Vivimos en una época, Señor, de tanta influencia. Vivimos en una generación y en un tiempo en donde hay tantas corrientes de doctrina, Señor. En donde cualquiera hoy día es un apóstol, cualquiera es un pastor, cualquiera es un evangelista. Hoy día cualquiera se proclama como profeta o maestro, cuando en realidad tu palabra, Señor, es sagrada y es santa, Señor. Cuando tu palabra nos pide que consagremos nuestra vida a ti, Señor. Tu palabra nos dice, Señor amado, que la santidad es un requisito esencial para poder ser agradable delante de tus ojos, Señor, y poder ser usados para la gloria de tu nombre. Hoy muchos, Señor, solo se aferran a los títulos, pero no hay vida cristiana, no hay vivencia, no hay consagración. Muchos solo cargan un título sobre su vida, títulos que quizás otros hombres les han otorgado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no viven para ti, Señor. No han entendido que la iglesia es un solo cuerpo y que todos debemos trabajar juntos y en unidad. ¿De qué sirve ser llamado apóstol si en mi casa hay pleitos, hay división? Si mi mujer se ha ido de casa. ¿De qué sirve ser llamado un pastor si no he caminado de acuerdo a tu palabra? ¿De qué sirve, Dios amado, profetizar o que la gente me elogie o me considere como un hombre de Dios cuando no hay integridad, no hay fidelidad? No somos personas correctas, no somos intachables. Cada siervo que tú llamaste se guardó, fue íntegro hasta el final de sus días, y aún cuando fallaban se volvían a ti de todo su corazón, reconociendo su falta y su pecado. Señor, yo oro por esta iglesia, Señor, para que cuando se levante un líder, se levante un ministerio de este lugar, seas tú el que le levantes, Señor. No sea el hombre, Padre mío. Señor amado, cuando surja un ministerio de este lugar, que no sea reconocido por el título, sino por la humildad del corazón de aquel hombre y de aquella mujer. Necesitamos gente, no que anhele las plataformas, no que anhele las luces, no que anhele los espectáculos. Necesitamos gente que anhele serte fiel, que anhele servirte, Señor, sin importar si los púlpitos son lujosos o son de madera. Necesitamos gente que anhele servirte, Señor. No personas que deseen servirse ellos mismos, sino gente que quiera agradarte. Que pueda decir, Señor, si de algo te sirvo, si hay algo dentro de mí que puedas usar para tu gloria, si hay algo en mi vida, Señor, si algo ves en mí que tú puedas usar para tu honra, úsame, Señor. No sabemos cómo, ni dónde, ni de qué forma. Pero si me quieres usar, úsame, no importa dónde. Si es del lugar más pequeño de la iglesia o de la plataforma más visible, no lo sé. Señor, úsame, úsame. Necesitamos esa clase de personas que digan, Señor, úsame.
Úsame, esta ciudad se pierde, úsame. Este país se corrompe, úsame, Señor. No me importa si es de un micrófono o no. Úsame, Señor. Úsame, Señor. No importa dónde, Señor, o cómo lo hagas, úsame. Necesitamos gente que le diga: Señor, llévate la vanidad. Llévate esa humanidad, esas cosas que traía del mundo. Heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Dónde puedo serte útil, Señor? Oh Dios, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Amén.